Me voy a pasar de listo. La mayoría de vosotros no tenéis ni la menor idea de lo difícil que es conducir un Fórmula 1. Insisto, no os ofendáis, ni idea. Y por lo que he visto navegando por internet, muchos de los que van de expertos tampoco. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Siento ser así de tajante. Soy muy tajante, pero es que mira, te he visto un vídeo de supuesto experto de Fórmula 1 que dice que lo realmente difícil de llevar un Fórmula 1 es que el volante tiene muchos botoncitos, que tiene 25 botoncitos. Bueno, es que yo me parto de risa. O sea, que lo difícil de llevar un Fórmula 1 es que el volante tiene 25 botoncitos. Eso es una chorrada, porque si fuera así, contratarían mecanógrafos en vez de pilotos. ¿Sabéis lo que os digo? A tomar por saco el guión. Hoy voy a hacer el vídeo, os voy a contar lo que siento y lo que pienso sin guión y que sea lo que Dios quiera. Y os prometo que haré un vídeo ya un poquito más reflexionado acerca de cómo se conduce un Fórmula 1 con temas técnicos y esas cosas. Pero hoy vamos a cara descubierta. Tengo una admiración infinita por los pilotos, por todos. Por los de Fórmula 1, más. Y por los que son buenos, más. Y por los que son campeones del mundo, más todavía. Y por toda la gente involucrada en la competición, los mecánicos, ingenieros, jefes de equipo. Hay que tratarlos con mucho respeto, sobre todo a los pilotos. ¿Por qué a los pilotos? Porque los pilotos se juegan mucho. Se lo juegan todo, se juegan hasta la vida. Pero esos son los pilotos de Fórmula 1. Pero es que un piloto aficionado, amateur, como gente que corre campeonatos regionales, se juega mucho, porque invierte mucho dinero, incluso pide un crédito al banco y se lo juega y se arriesga a un accidente. Los pilotos se juegan mucho. Además, yo os pido que hagáis una reflexión. ¿Qué es una parrilla de salida de la Fórmula 1? Son 20 tíos dispuestos literalmente a todo, a tomar cualquier riesgo por ganar una carrera. Esto pone en valor a pilotos como Hamilton ahora, o en su momento Schumacher o Alonso. Yo os invito a que os pongáis en su piel. Imaginaros, sois jóvenes, guapetes, muy buena salud, forraos de pasta, ligáis como locos y en vez de dedicaros a disfrutar de la vida, no, seguís entrenando como bestias, haciendo un régimen como un animal y jugándote el tipo cada fin de semana. Porque yo insisto, si tú vas a una parrilla, un piloto de Fórmula 1 no llega a la parrilla pensando que no es el mejor del mundo, porque si no, ¿qué pinta ahí? Porque sabe que los otros 19, insisto en esto, van a hacer todo lo que sea necesario por adelantarles, incluso poniendo en riesgo su integridad física. Esto es así. Entonces, los pilotos de Fórmula 1 hay que hablar de ellos con mucho respeto. Y yo estoy harto de ver de gente que va de experta, que cuentan con una ligereza y hablan de la Fórmula 1 y de sus pilotos y de cómo llevan un Fórmula 1 que, vamos, poco menos que dan ganas de decir, pues macho, cógelo tú y ya está. Ojo, ojo. Hay gente en YouTube que sabe mucho de Fórmula 1, mucho más que yo, pero hay muchos que van de experto que yo, de verdad, pues me cabreo cuando los oigo. Uno de mis pilotos favoritos es Mike Hailwood. ¿Por qué? Os comentaba que ¿qué le empuja a un piloto de Fórmula 1 que tiene la vida resuelta, muy bien resuelta, a jugarse el tipo prácticamente cada fin de semana? Bueno, pues una ambición de ganar enorme, seguro. Un piloto tiene que tener una autoestima por encima de la media, seguro. Pero hay otras opciones. Mike Hailwood corría con tenía un lema que a mí personalmente me gusta muchísimo. Lo llevaba a veces en el casco, a veces en el carenado de la moto, por amor al deporte. Mike Hailwood era un tío que era rico de familia y que decidió correr en motos, en una época en que correr en motos era muy peligroso, muy peligroso. En el vídeo que estamos preparando de las Copas Renault, un vídeo muy especial que os va a encantar, hablando con Salvador Cañellas, él dice que dejó las motos por los coches porque es que todos los años se mataba gente. Pero mucha gente, en los campeonatos regionales de España, en los mundiales. Bueno, pues Mike Hailwood, que tenía la vida resuelta, decidió correr en motos, lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien, también que ganó varios mundiales y que participó en Fórmula 1. Pero ahí no queda todo.
es que se retiró y 10 años después, con 38 años, en 1978, en esa época un piloto de 38 años era un piloto muy mayor, decidió volver a correr. Y lo hizo con una moto, una Ducati, que daba unos 50 caballos menos que las motos oficiales y en el circuito más peligroso que hay sobre la faz de la Tierra, en el TT de la isla de Man, donde todos los años se mata a alguien y donde han muerto ya cerca de 400 pilotos. Bueno, pues a pesar de su edad, de estar desentrenado, de llevar una moto menos potente, Mike Hailwood ganó y lo arriesgó todo por amor al deporte. Volvamos a lo nuestro, a lo difícil que es conducir en Fórmula 1, lo difícil que es de verdad. Porque os recuerdo una cosa, no hay nada, absolutamente nada, sobre la faz de la Tierra más rápido que un Fórmula 1. Me refiero sobre el asfalto. Un Fórmula 1 acelera como un demonio, porque tiene muchos caballos, 700, 800 caballos cuando sumas los motores eléctricos y de explosión, y pesa poquísimo. Pero es que eso no es nada comparado con el paso por curva que tienen, que es algo impresionante. Donde con un deportivo, no te hablo con un coche normal, con un deportivo puedes tomar una curva a 120, con un Fórmula 1 lo puedes tomar a dos veces esa velocidad o más. Y luego está cómo frena. Para explicaros cómo frena, os voy a proponer un experimento que podéis hacer vosotros mismos. Cogéis vuestro coche, que tenga ABS, por favor, y un día vais a una carretera. Y cuando no haya nadie, no la liéis, le ponéis a 120 y frenáis con todas vuestras fuerzas. Vais a notar la deceleración que os va a parecer enorme. Bueno, pues esa deceleración equivale a un G. Como todos sabéis, un G es la fuerza de la gravedad. Es más o menos como si yo me tiro en plancha al suelo. Eso es un G. Esa fuerza de deceleración es capaz de generar un coche moderno. ¿Cuánta creéis que puede llegar a provocar un Fórmula 1? Un Fórmula 1 puede llegar a deceleraciones que se acercan a los 6,5 Gs. Es decir, que un piloto de 70 kilos en ese momento pesa cerca de media tonelada. Pero además, no es un momento aislado, es que en un circuito tiene muchas frenadas. Hay frenadas que la deceleración generalmente de final de recta llega a su tope, llega a 6 Gs, pero otras son de 4, de 3, de 5. Claro, un piloto está constantemente siendo zarandeado dentro de su coche. Una cosa que tienen los pilotos de hoy día es que son auténticos atletas, se machacan en el gimnasio. Se tumban de lado y se ponen pesos de 40 kilos enganchados en la cabeza y la levantan con el cuello, porque las deceleraciones son tan brutales que habéis visto, por ejemplo, Fernando Alonso parece que no tiene cuello, porque es que el cuello es casi más ancho que la cabeza y eso es una norma en todos los pilotos de Fórmula 1. Son coches muy físicos de conducir. Eso no es todo, eso es una pequeña parte. La otra parte es que son coches muy difíciles de llevar al límite. Pero antes de argumentar esto, como he dicho que este vídeo lo voy a hacer según me venga en gana, os voy a contar una entrevista a un piloto que ha salido en más vídeos. Ha salido porque es muy bueno, pero porque además es un piloto que, como ha participado en el Dakar, en el Le Mans, en turismos, en Fórmula 1, y lo ha hecho bien en todas partes, es muy bueno para este tipo de cosas, ¿no? Os hablo, que ya lo sabéis muchos de vosotros, de Jackie X. Jackie X, en una entrevista que no le hice yo, pero la pude leer en Bogotá, en la revista francesa, le preguntaban sobre las diferencias de llevar un turismo o un biplaza tipo Le Mans o un Fórmula 1. Y él lo explicaba, además ponía cara de pensativo y decía, a ver, el límite en un turismo es como si fuera una línea bastante gruesa. Tú puedes ir al límite, pero hay un margen, el coche se cruza y tú vas a ese límite relativamente fácil. En el biplaza, ese límite es más estrecho, ya es más delicado. En un Fórmula 1 es el filo de una navaja. Si no llegas al límite vas despacio, pero si te pasas es el desastre. Y 2 km/h o 3 o 1 milímetro de acelerador es la diferencia entre ir despacio o el desastre. Eso es una de las dificultades de un Fórmula 1. Porque, para que sepáis de coches, hay dos cosas que están en las antípodas en un coche, que es la facilidad de conducción y la eficacia. Cuanto más eficaz, más difícil de conducir. Esto es un axioma y va a todas partes. Va a todas partes, pero fijaros hasta qué punto va a todas partes, que esto pasa incluso en el mismo coche. En este vídeo que os comentaba sobre la Copa Renault, uno de los pilotos me hace mucha gracia porque comenta que cuando estrenó el coche había cambiado de modelo, había cambiado, creo recordar, del Clio 2 al 3, cogió el coche y pensó, joder, qué bien va este coche, qué fácil de llevar. Es muy fácil, es muy progresivo.
Y a lo largo de la temporada empezaron a ponerles reglajes. Como sabéis, los tracciones delanteras en las curvas lentas, en todos los circuitos hay curvas lentas, en casi todos. Y ni en Anápolis no, pero en los circuitos ruteros casi todos hay curvas lentas. Se van de morro. ¿Tú cómo haces que no se vaya de morro? Voy a poner un ejemplo, porque hay muchas posibilidades. Abres el eje trasero. Abrir el eje trasero significa que en vez de ir las ruedas paralelas, van un poco separado por delante. Esto hace que cuando llegas a una curva lenta, tiras de volante, el eje trasero desliza y te ayuda a redondear la curva. Claro, en las curvas lentas y en las rápidas, exactamente lo mismo. En el Jarama, por ejemplo, cuando haces la bajada de Bugatti, que es una curva que en función del coche, de tu valor y de los rivales que lleves, se puede hacer prácticamente a fondo. Yo la llevo a hacer a cerca de 200 km por hora. Es una curva en bajada, que tiene ese guardarraíl muy cerca y que al final hay una frenada. No es lo mismo ir con el coche amarrado, como se dice en el argot, que va yéndose un poquito de morro, pero lo controlas, que ir de lado. Como os decía, en esta anécdota que os contaba de este piloto de la Copa Renault, él decía, cuando empezó la temporada el coche era muy fácil de llevar y muy progresivo. Cuando acabé la temporada era un cabrón de coche, pero rodaba un segundo más rápido. Entonces, esto es muy importante. Más eficacia, un coche más complicado de conducir. Y como os decía, no hay nada más rápido que un Fórmula 1. Hemos hablado de lo difícil que es frenar y de lo complicado que es llevarlo al límite en curvas, bueno, en curvas y en todas las circunstancias, pero sobre todo en curvas. Pero hay un factor más, al que los mortales no estamos acostumbrados, que es la aerodinámica. Y otra vez, como he dicho en este vídeo, paso de guión, os cuento lo que me parece, os voy a contar una anécdota de un piloto que no le voy a nombrar, porque no se lo he consultado, entonces no le voy a nombrar. Este piloto es un muy buen piloto y saltó de los coches de turismo a los monoplazas, a la Fórmula 3. Un piloto muy competitivo. Y su primer entrenamiento con los coches de Fórmula 3 estaba rodando a 2 segundos de sus compañeros de equipo. Ojo, hay una cosa que se dice siempre en la Fórmula 1 y en general en todas las especialidades. Tu mayor rival es tu compañero de equipo. Ese no te puede ganar, porque ese no tiene nadie culpa de que tiene mejor coche que tú, porque tiene el mismo. Claro, cuando este piloto llegó y vio que le estaban metiendo 2 segundos, paró en boxes y fue a hablar con su ingeniero de pista. Aquí entra en acción la telemetría. Muchos de vosotros sabréis qué es la telemetría y otros no, yo os lo cuento. Es muy fácil. El coche lleva unos sensores y sabe en qué punto del circuito está y sabe lo que está frenando o acelerando el piloto, girando el volante, sabe todo lo que está pasando. Entonces el ingeniero de pista coge al piloto y dijo, mira, en esta curva, ¿cómo entras? Los coches de carreras no llevan velocímetro, como podéis imaginar. Pues entró en tercera levantando un poquito, haciendo un quitamiedos. Un quitamiedos es ahuecar un poco el acelerador. Y le dijo, mira, la telemetría de tu compañero entra en cuarta a fondo. Claro, este amigo mío decía, vamos a ver, si yo entro en tercera levantando y casi no entro, y este tío me propone que entre en cuarta a fondo. Y le preguntó, bueno, ¿y cómo puede ser esto? Muy fácil. Le dijo, es que la aerodinámica, el apoyo aerodinámico es una progresión geométrica, es decir, a doble velocidad no es el doble de apoyo, sino que es mucho más. Y además no es lineal. Hay un momento que el alerón funciona regular y de repente funciona muy bien. Entonces, en esta curva es una velocidad tal que si la superas, el coche, el aire la aplasta contra el suelo. Pero si no la superas, entras sin aerodinámica y el coche no agarra. Claro, tú imagínate ese piloto que está entrando en una curva en tercera, levantando y que casi no entra, mete tercera a fondo, cuarta a fondo y se tira. Esa es otra complicación de la Fórmula 1, que es que los efectos aerodinámicos no son lineales, cambian en función del tiempo, de los reglajes, de que lleves un coche delante. Es decir, ese límite que es el filo de una navaja, encima no está siempre en el mismo sitio. Es realmente complicado. ¿Por qué estoy haciendo este vídeo así? Porque reconozco que viendo algún vídeo sobre Fórmula 1 para documentarme, pues me he cabreado. Me he cabreado viendo gente que habla con esa ligereza, que no tiene ni idea. Youtuber, influencer, periodistas, insisto, los hay muy buenos, pero hay otros que de verdad. Y llegados a este punto, como ya os conozco, estaréis pensando, bueno, tú eres un listillo, o sea que metes con los demás, ¿y tú qué? ¿Te has llamado Fórmula 1 para hablar, para pontificar? Llegados a este punto, hay que decir, ¿qué es llevar un Fórmula 1? Os lo explico. Hay empresas
que cualquiera va, paga un dinerito y se sube en un Fórmula 1. Se sube en un Fórmula 1 que tiene el motor descafeinado, el acelerador más suave de lo normal, poca aerodinámica, la suspensión alta y blandita, neumáticos que sean de mojado, y vas detrás de un turismo. Eso sí, está bien, está muy bien, porque tú puedes decir, haces ya la foto, porque al final de eso lo que importa es la foto, para enseñar a los amigos y subirla a Facebook. He llevado un Fórmula 1. No, macho, tú no te has paseado en un Fórmula 1 completamente descafeinado. Los que habéis visto el vídeo, que si no lo habéis visto, no sé qué esperáis, sobre los neumáticos lisos y de dibujo, sabéis que los neumáticos slick tienen muy mala leche, porque para agarrar lo que tienen que agarrar necesitan estar en temperatura. Más temperatura, demasiado caliente, se estropean, pero menos son pastillas de jabón. Yo os aseguro que llevar un monoplaza, cualquiera, de forma que los slick entren en temperatura, no está al alcance de cualquiera. Ni de cualquier conductor ni de cualquier piloto. Tiene que ser alguien ya con un cierto nivel. Así que os voy a contar que sí, que yo me he paseado en un Fórmula 1, he llevado un Fórmula 3000, que era casi como un Fórmula 1, pero sobre todo, aquí este pero no lo podía evitar, sobre todo, gracias a mi buen amigo Miguel Ángel de Castro, tuve una oportunidad única, probar un Fórmula Nissan. Para los que no sabéis qué es un Fórmula Nissan, pues es un aparato muy gordo. No es un Fórmula 1, pero es más rápido que un Fórmula 1 de los 80. Te estoy hablando 80, primeros 90. Te estoy hablando que cuando yo probé este coche sería a finales de los 90. Era una categoría con coches, insisto, muy sofisticados, tan sofisticados que los ganadores de esa categoría tenían la opción de hacer un test con un equipo de Fórmula 1, con Minardi, y algunos de ellos pasar a la Fórmula 1. Os comento que en esta categoría corrieron Marc Gené, y luego pasó a Ferrari como piloto probador, o un chico que seguro que os suena, un tal Fernando Alonso, que os contaré una anécdota buenísima cuando debutó en la Fórmula Nissan, pero no va a ser hoy, y pasó de la Fórmula Nissan directamente a la Fórmula 1. Bueno, pues yo, gracias a mi amigo Miguel Ángel de Castro, y quiero nombrar otros pilotazos, porque no me quiero olvidar de Ángel Burgueño, que ha corrido Le Mans, que fue compañero de Alonso. En la Fórmula Nissan corrieron muy buenos pilotos, insisto, algunos llegaron a la Fórmula 1. Pues gracias a Miguel Ángel de Castro yo pude probar ese coche. Y ahí me presenté yo en el circuito de Albacete, que por cierto es un circuito muy particular porque no tiene gas y peraltes, no es el mejor circuito para probar un monoplaza. Pero claro, yo probé el coche con reglajes de piloto bueno, porque era tal y como lo estaba probando Miguel Ángel de Castro. Reglajes, como decía él, cabrones, para que el coche fuera rápido, no para que fuera fácil. Yo me acuerdo de cuando llegué, me miró el ingeniero y el jefe del equipo de arriba abajo, y cuando creía que yo no lo oía, le dijo a Miguel Ángel: oye, ¿estás seguro de dejar nuestro coche a este Plumilla? Plumilla es como se llama a los periodistas que escribimos, ¿no? Porque en ese momento no hacía vídeos, escribía. Y Miguel Ángel, con una fe en mí que no tenía ni yo, le dijo: sí, no te preocupes, no va a romper nada. El show comenzó cuando me quise meter en el coche, porque mi 1,90 y los monoplazas no se llevan bien. Hice lo que hago siempre, quitar el asiento, poner algunas almohadillas ahí, cinta americana y tal, y como pude me metí. Muy concentrado en la línea de boxes, me marqué tres objetivos que para mí eran prioritarios. No calar el coche al arrancar, no fallar ningún cambio y que al frenar a final de recta no me sobraran 50 metros. Esto tiene su lógica, porque los coches de este tipo llevan embragues cerámicos muy delicados, y este coche lleva un embrague mecánico, pero son prácticamente on-off, y si no quieres salir haciendo derrapar las ruedas es muy crítico. El cambio era un cambio manual, que las marchas estaban apenas 1 centímetro unas de otras. Y luego los frenos, ya os he contado cómo frenan estos coches. Yo os adelanto que humildemente no conseguí ninguno de mis objetivos. Calé el coche al salir, afortunadamente una sola vez, fallé un solo cambio, pero la mala suerte que lo fallé en la línea de recta, la línea de meta, con lo cual lo oyeron todos, y la primera vuelta que di a por nota, pues apuré frenada. Yo conocía el circuito de haber rodado en un Porsche, no en cualquier coche. Frené mucho más tarde y me sobraron 20 metros, tuve que acelerar para llegar a final de recta. Luego ya en las siguientes vueltas no me pasó eso, ¿no? No me acuerdo la vuelta que di. Y es curioso porque puedo decir que se me hizo muy largo porque iba sufriendo mucho, y muy corto porque iba disfrutando mucho. Las dos cosas son compatibles.
Pero bueno, al final hice la prueba, hicimos el reportaje, hicimos unas fotos estupendas, paré en boxes, me bajé, estaba agotado, tuve agujetas varios días, pero oí el que para mí probablemente ha sido el mejor piropo que me han hecho nunca como piloto. Oí que el jefe de equipo decía Miguel Ángel: oye, este chico no va mal. Bueno, yo me fui henchido de orgullo. Así que bueno, pues esa fue mi experiencia. Luego corrí muchas carreras en muchos coches, llevo muchos años en esto, estudié ingeniería y no pretendo ser el tío que más sabe de Fórmula 1, ni mucho menos, pero sí alguien que sabe un poco y que trata a los pilotos y a los que llevan estos coches con mucho, mucho, mucho respeto. Bueno, y vamos con los botoncitos de Marras. Vamos a ver. Después de lo que os he contado, estaréis conmigo en que manejar 25 botoncitos pues tampoco es tan complicado. También porque os digo que no van todo el rato manejando los botoncitos. Esos botoncitos, no quiero ser exhaustivo, pero los hay que regulan el reparto de frenada, el diferencial, te sirven para beber, tienen diversos mapas de motor que a veces le dicen hay que ahorrar gasolina, hay que recuperar, da el mapa más prestacional. Tienen un botón para cuando entran en boxes no sobrepasar la velocidad máxima, un botón para hablar. No van todo el rato tocando los botones, pero es que para un piloto de ese nivel ir rodando y tocando algún botón no es tan complicado. Yo no soy piloto de Fórmula 1, pero tengo vídeos donde voy pegándome con dos tíos, puerta con puerta, a 180, y voy pulsando el botón para hablar con mi jefe de equipo y acordarme de su familia porque no me ha puesto los neumáticos que yo quería, me los ha puesto más duros y así no hay manera. No pasa nada, no pasa nada. O sea, los botoncitos, bueno, pues sí, son una dificultad añadida, pero os aseguro que los botoncitos para un piloto de Fórmula 1 no son su pesadilla, ni mucho menos. Como os decía al comenzar este vídeo, llevar rápido un Fórmula 1 es algo al alcance de muy, muy pocos. Pero correr grandes premios y ganarlos ya de muy, muy, muy pocos. Yo siempre digo una cosa, los aficionados al fútbol os vais a enfadar conmigo, a lo mejor incluso Rodrigo, me da igual. La Fórmula 1 hay 20 tíos, de todo el mundo 20 tíos. ¿Cuántos jugadores de primer nivel de fútbol hay en el mundo? Cada equipo son 24, son un montón. Fórmula 1 no, son 20, los 20 elegidos. Y campeones del mundo, mucho menos. Esto os quiero decir que llevar un monoplaza de Fórmula 1 es difícil, pero claro, cuando tienes otros 19 hijos de madre o de mala madre dispuestos a lo que sea por adelantarte, los neumáticos se gastan, llueve, has tenido un toque, se te ha roto el acelerador, tienes que ir mirando a ahorrar gasolina, que si llueve, que son superhombres y los botoncitos no sirven de mucho, no complican mucho la vida del piloto. Bueno, yo como habéis visto he tirado el guión, he ido a mi bola, os he contado mi vida, así que tengo un deuda con vosotros, haré un vídeo ya mucho más sesudo, que os hablaré de fuerzas G, os hablaré de par motor, os hablaré de cómo funciona un cambio, del KERS, del DRS y de las dificultades técnicas e ingenieriles de llevar un Fórmula 1. Pero un poco, la verdad es que este vídeo para mí era una liberación para poner en valor lo buenos que son estos pilotos y el mérito que tienen. Y no hemos acabado porque, como sabéis, nos falta la sección más conocida de toda la galaxia de YouTube, que es el coche del día. Esta vez no me ha sido difícil elegirlo, porque recuerdo la primera vez que conduje un Ferrari. No solo porque fuera la primera vez que conduje un Ferrari, fue la primera vez que conduje un coche que, salvando las distancias, se parecía a un Fórmula 1. Coche con motor central, muchos caballos, muy ágil, muy sensible al volante, con un embrague duro, un pedal de freno sin asistencia y sin servofreno, un cambio de rejilla muy crítico que había que cambiar con decisión. Era para mí un descubrimiento. Ese no es el Ferrari que más me gusta. El Ferrari que más me gusta y el coche que más me gusta es el Ferrari F40, pero ese coche es como el primer amor, que nunca te olvidas, ¿no? Fue el primer coche como os decía, de motor central. Ya no solo la dificultad técnica de conducirlo, era que el comportamiento en curva era muy eficaz, pero como os decía, muy delicado. Si entrabas despacio y acelerabas pronto, el coche se iba de morro, pero si acelerabas muy brusco, salías de lado. Tenía un paso por curva muy alto, pero tenías que dejar correr al coche. Era una sensación nueva para mí. Bueno, lo tuve unas horas, le hice muchísimos kilómetros en esas horas y casi lloro cuando tuve que devolverlo, pero luego he tenido oportunidad de llevar otros coches, incluso mejores,
pero como os decía, el coche del día, por méritos propios, hoy que hablo de dificultad de conducir, tenía que ser esta primera experiencia mía con un Ferrari, con un coche de motor central. Y ahora sí que hemos llegado al final y como os digo siempre, si estáis viendo este vídeo todavía es que os ha gustado, así que por favor, dadnos un like, tanto si lo estás viendo en YouTube como si lo estás oyendo en podcast, nos puedes dar un like y te puedes suscribir. Y en YouTube ya sabéis que hay una campanita que cuando la pulsáis os avisamos del próximo vídeo. Comentarios. Bueno, este vídeo, más que nunca y más que ninguno, espero vuestros comentarios, ya sea para decir que me he pasado de listo, o para decir que es verdad, o para decir lo que tengáis que decir. Y como siempre, y lo más importante, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!